8 de la tarde, hora central europea, y bueno, atención a esto. En las conversaciones entre Estados Unidos y Groenlandia, lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca es que están de acuerdo en que están en desacuerdo. Así que este es el acuerdo que tenemos en estos momentos entre Dinamarca, Groenlandia por un lado y Estados Unidos en otro, es que no están de acuerdo, no han conseguido llegar a un consenso sobre el futuro de la isla del Ártico. Sí que el ministro danés ha dicho que hay una disposición a hacer más por velar por la seguridad de la isla, que es la principal preocupación del presidente estadounidense Donald Trump en materia de seguridad nacional. Una reunión que ha concluido antes de lo previsto en Washington entre la delegación danesa y groenlandesa y la estadounidense. En la comparecencia del ministro de Exteriores danés, de quien ya acabamos de desgranar alguna frase, Rasmussen acaba de comenzar, y también está la homóloga groenlandesa Motzfeldt en la embajada de Dinamarca en Washington. Estefanía Muniz, más detalles. Está ahora mismo en directo el ministro de Exteriores danés, Rasmussen. Está comentando aquellos detalles, aquellos aspectos que han podido extraer de la reunión con Estados Unidos, reunido con el vicepresidente J.D. Vance. Describe que definitivamente están dispuestos a hacer más, que han llegado, como comentabas, a ese acuerdo de que no están de acuerdo y que vienen a Estados Unidos después de esos comentarios notables sobre Groenlandia. Remarcan que son de la OTAN, que están acogidos por la Alianza Atlántica y por tanto están protegidos por el artículo 5. Remarkable public comments on Greenland and Arctic security. Our aim was to find Sigue comentando el ministro de Exteriores danés en rueda de prensa junto con la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, que las ideas que no respetan la integridad territorial de Groenlandia son totalmente inaceptables. Dinamarca ha anunciado el refuerzo de su presencia militar en Groenlandia y lidera la operación Arctic Endurance en coordinación con sus aliados. Groenlandia se brinda militarmente. La isla de soberanía danesa está viendo reforzada la presencia de efectivos del ejército de Dinamarca como medida preventiva ante el interés de Donald Trump de hacerse con el territorio. El llamado Comando Avanzado establecerá el entorno y la logística para el traslado de fuerzas mayores y reforzar así la presencia militar. Pero el blindaje no proviene solo de Copenhague. Suecia y otros países han enviado fuerzas militares a la isla. Lo ha anunciado el primer ministro sueco Ulf Kristersson a través de sus redes sociales. Ha detallado el envío de oficiales del ejército de Suecia a petición de Dinamarca. El mandatario sueco añade en sus redes que sus militares forman parte de un grupo de varios países aliados. Seguimos pendientes de las declaraciones que está haciendo el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Rasmussen, y por cierto ha dicho que no es necesario que Estados Unidos adquiera Groenlandia. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, es que hay un acuerdo de defensa de 1951 que ya permite de por sí a Estados Unidos utilizar Groenlandia como necesite. Por tanto, desde Dinamarca y desde Groenlandia ven innecesaria cualquier anexión. Trump, sin embargo, quiere ir más allá, quiere aumentar la presencia militar bajo el actual marco legal hasta un punto en el que el control de facto sea indistinguible de una ocupación. Pero Dinamarca y Groenlandia insisten, no haría falta una invasión, no hace falta una anexión. Podría Donald Trump simplemente desplegar una mayor presencia militar y en este caso mantener una mayor presencia para garantizar esa seguridad nacional, aunque Trump también podría cambiar el propósito de las fuerzas desplegadas y asumir funciones gubernamentales, incluso también sin una invasión, pero si quisiera ir más allá con sus objetivos. Así que bueno, estamos analizando las palabras, los mensajes que en estos momentos está destinando el ministro danés. Y por cierto, acabamos de conocer también el contenido del libro beige de la FED, la actividad económica que dibuja la Reserva Federal a través de 12 distritos, una actividad que ha aumentado a un ritmo leve y moderado en 8
de los 12 distritos de la FED, del Banco Central. 3 de ellos no han registrado cambios y uno sí que ha registrado una ligera disminución, lo que representa una mejora respecto a los últimos 3 ciclos de informes, donde la mayoría reportaron pocos cambios. La mayoría de los bancos han reportado un crecimiento entre leve y moderado del gasto de los consumidores en este ciclo, y esto se atribuye en gran medida a la temporada de compras navideñas. Así que vemos esa actividad económica general que aumenta a un ritmo entre leve y modesto. Las perspectivas para la actividad futura son ligeramente optimistas y los precios han crecido a un ritmo moderado en la gran mayoría de los distritos. Solo 2 han informado de un ligero crecimiento de los precios. Seguimos con Groenlandia, por cierto, porque también hemos conocido en esta última hora que Alemania podría desplegar tropas en Groenlandia esta misma semana. El diario alemán Bild avanza que el país también enviará militares a Groenlandia. El despliegue marca una escalada significativa de la presencia militar europea en el Ártico en medio de los renovados esfuerzos de Trump por controlar la isla. Alemania, por tanto, se prepara para desplegar una unidad de reconocimiento de la Bundeswehr en Groenlandia mañana jueves. El ministro danés de Asuntos Exteriores insiste respecto a los temores de Trump sobre China y Rusia, que no existe ninguna amenaza inmediata por parte de China o Rusia que en estos momentos ni Dinamarca ni Groenlandia no puedan afrontar. Pero, como decimos, el presidente estadounidense Donald Trump ha pedido a la OTAN y también a Dinamarca que saquen a Rusia y China de Groenlandia. Pide que se aumente la presión. En medio del intento de ambas potencias en adquirir la isla ártica, Beatrice Social ha ensalzado el poderío estadounidense. Dice que solo Estados Unidos puede parar a ambas potencias. Además, justifica la necesidad de adquirir Groenlandia con su importancia para el Golden Dome de Estados Unidos. El plan del presidente Trump para adquirir Groenlandia podría costarle a Estados Unidos entre 500 y 700 mil millones de dólares. Son estimaciones de exfuncionarios y académicos. Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, rechaza la propiedad estadounidense con el 85% de sus residentes en contra. Las opciones incluyen compras, la formación de una alianza de seguridad o la expansión de la presencia militar estadounidense. Dinamarca y funcionarios de la OTAN advierten de que cualquier toma de control forzosa podría amenazar las alianzas. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha advertido de que debatir la independencia ahora sería una apuesta arriesgada. Argumenta que la isla no debería poner en peligro su derecho a decidir su propio futuro mientras se enfrenta a la presión de Estados Unidos. Ante la posibilidad de que Trump controle la isla, Nielsen declara que no es el momento de reabrir el debate de la independencia. Subraya que aunque Groenlandia puede buscar algo diferente en el futuro, actualmente permanece dentro del reino danés y debe mostrar unidad en lo que describe como una situación grave. Por cierto, que Dinamarca también está señalando en estos momentos que aumenta su presencia militar en Groenlandia. Ya habíamos visto que lo había anunciado previamente, con más soldados, buques y aeronaves, pero lo está reforzando en estos momentos el viceprimer ministro de Dinamarca, Poulsen. Lo anunciaba el miércoles, también lo está sugiriendo así en esa rueda de prensa el ministro de Exteriores, Rasmussen, y todo esto forma parte de la operación que indicábamos anteriormente, con el objetivo de entrenar capacidades de despliegue en la región. Así que vemos ese mensaje reforzado por parte de todos los miembros del gobierno danés. Y, por cierto, el Parlamento Europeo también se ha pronunciado, ha condenado la actitud de Estados Unidos sobre Groenlandia. En una declaración emitida, subrayan que las declaraciones sobre Groenlandia representan un desafío flagrante al derecho internacional, a los principios de la Carta de la ONU y a la soberanía e integridad territorial de un aliado de la OTAN. Como tales, son inaceptables, dicen, y no tienen cabida en las relaciones entre socios democráticos. Animan a la Comisión Europea y al Consejo Europeo a definir medidas para apoyar a Groenlandia y Dinamarca. Rusia se ha pronunciado. El vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, se ha jactado de Europa al afirmar que sus líderes no se opondrán a la anexión de Groenlandia. En X, Medvedev ha escrito que si se afecta la soberanía de Dinamarca, las consecuencias serían sin precedentes. ¿Qué harán? ¿Secuestrar al presidente? Claro que no. Continúa burlándose Medvedev y afirma que entregarán a Groenlandia y eso sentaría un gran precedente europeo.
Pasamos a Ucrania. Su presidente Zelensky ha declarado la emergencia energética tras los ataques rusos y el empeoramiento del clima. El líder ucraniano ha anunciado el establecimiento de una sede especial de coordinación en Kiev. El viceprimer ministro y ministro de Energía, Denis Shmyhal, supervisará las iniciativas nacionales para restablecer electricidad y calefacción. Zelensky también ha anunciado que el gobierno acelerará la importación de equipos y desregulará conexiones eléctricas. Se exige la revisión de las normas del toque de queda durante el frío extremo y la expansión de los puntos de invencibilidad en la capital. La Comisión Europea adopta un plan de préstamos de 90.000 millones de euros para el país ucraniano en 2026 y 2027. El préstamo incluye 30.000 millones como apoyo presupuestario y 60.000 en financiación de defensa. Leyen ha enfatizado que la ayuda presupuestaria dependerá de las reformas no negociables necesarias para la adhesión de Ucrania a los 27. The funds will be used to purchase equipment mainly from Las Ukraine. compras militares priorizarán a los proveedores de Ucrania, la Unión Europea y el espacio económico europeo. Paralelamente, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que la propuesta occidental de un alto el fuego en Ucrania tiene como objetivo ganar más tiempo para Kiev. Desde Irán acusan a Israel de intentar arrastrar a Estados Unidos a una guerra con el país, mientras que las fuerzas aéreas de Teherán han comunicado estar preparadas para intervenir. Además, Irán afirma que sus fuerzas aéreas ya están en el punto máximo de preparación. Aseguran que los daños relacionados con la guerra han sido restaurados. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, respalda a Irán, advirtiendo de que ningún país puede cambiar las relaciones entre Moscú y Teherán. El Poder Judicial iraní promete juicios rápidos para los detenidos en las protestas y aseguran que es probable que sus procedimientos se realicen públicamente. Estamos escuchando al jefe del Poder Judicial. Afirma que el Poder Judicial iraní debe actuar con rapidez para garantizar la disuasión y advierte de que si se retrasa no tiene el mismo efecto. Si queremos actuar, dice, debemos hacerlo con rapidez. Francia considera desplegar terminales satélites Eutelsat en Irán para restablecer intranet en medio del apagón. Comme l'ont fait un certain nombre de vos collègues hier, la gravité de la situation, la répression la plus violente dans l'histoire contemporaine de l'Iran, et aussi le courage admirable. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha asegurado que están explorando todas las opciones y ha calificado la represión como la más violenta en la historia contemporánea de Irán. Mientras ya se están produciendo las primeras evacuaciones, Qatar, Reino Unido y Estados Unidos retiran personal de la base aérea de Al-Udeid. En un comunicado por la Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Qatar, aseguran que continúan implementando todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad. En la misma línea, Reino Unido ha evacuado a su personal militar tras conocerse de que las fuerzas estadounidenses en la base también están reduciendo su personal. Seguimos con Oriente Medio porque el plan de alto el fuego en Gaza llega a la fase 2. Vía X, el enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, da la bienvenida a la fase 2 que establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza. El Comité Nacional para la Administración de Gaza y el comienzo de la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza. Desde Estados Unidos se esperan que Hamás cumpla con todos los compromisos, en el que se incluye el regreso del último rehén fallecido, o de lo contrario se enfrentarán graves consecuencias. También, entre los acuerdos del plan, Washington da la bienvenida al apoyo de la Autoridad Palestina al establecimiento del Comité Tecnocrático que reemplazará a Hamás en la gestión de los asuntos diarios en Gaza. En Francia, el gobierno de Sébastien Lecornu sobrevive a las dos mociones de censura presentadas por la Francia Insumisa y la Agrupación Nacional por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Solo 256 parlamentarios han votado a favor de la moción de censura presentada por la Francia Insumisa, mientras la moción de la Agrupación Nacional ha contado con 142 parlamentarios a favor. Las votaciones han estado en línea a lo que se preveía, ya que la mayoría necesaria eran 288 votos y tanto el Partido Socialista como los republicanos habían manifestado antes de las votaciones que no iban a votar a favor en ninguna de ellas. La Corte Suprema de Estados Unidos retrasa otra vez la decisión sobre los aranceles de la administración Trump. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha vuelto a posponer por segunda vez su fallo sobre la legalidad de los aranceles recíprocos de Trump. Ahora el mercado tendrá que esperar al menos hasta la próxima semana para conocer una decisión clave para la economía del país. El dictamen del Supremo abordará dos cuestiones clave: si la administración puede usar
la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer los aranceles y, en caso de no ser apropiado, si Estados Unidos va a tener que reembolsar a aquellos importadores que ya hayan pagado los aranceles. Estados Unidos suspenderá el procesamiento de visados para 75 países a partir del próximo 21 de enero. Entre los que se encuentran Brasil, Rusia, Irán, Egipto y Tailandia. El portavoz del Departamento de Estado asegura que la medida pretende considerar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos. El Foro Económico Mundial sitúa la incertidumbre como el tema que va a definir 2026. En su informe de riesgos globales para 2026, en el que identifica la incertidumbre como el tema definitorio de las perspectivas de este año. Según la última encuesta, las perspectivas globales se consideran desfavorables y ven la incertidumbre como el mayor riesgo. El 50% de los encuestados anticipa un panorama turbulento para los próximos 2 años y el 57% predice lo mismo, pero para los próximos 10 años. Varios miembros del Banco Central de Estados Unidos han comparecido hoy. Rafael Bostic, de la Fed de Atlanta, Neil Kashkari, de Minneapolis, coinciden en que la inflación continúa alta. Pero se mueve el IPC en la dirección correcta. Además, Kashkari descarta un nuevo recorte de tipos en el corto plazo, dado el dinamismo del mercado laboral. Sobre la economía, asegura que la contempla confusa, mientras Rafael Bostic, en línea con su colega, cree que la Fed necesita una postura restrictiva sobre las tasas, ya que el desafío de la inflación aún no se ha superado. Por su parte, Stephen Miran, miembro de la Fed y es asesor de Trump, dice que la agenda desregulatoria de la administración Trump ofrece una razón adicional para bajar las tasas, mientras la presidenta de la Fed de Filadelfia, Anna Paulson, señala posibles recortes de tipos a finales de este año. Y mientras tanto también miramos a los precios al productor de Estados Unidos. Tenemos alguna tanda importante de referencias macro. Los precios al productor rebotan un 0,2% en noviembre. Los precios al productor aumentan en tasa interanual un 3%, mientras que el IPP de bienes ha avanzado un 0,9% intermensual y se mantiene sin cambios en el de servicios. Las ventas minoristas suben un 0,6% también en noviembre, alcanzando los 735.000 millones de dólares. Mientras tanto, la cifra de noviembre ha observado un aumento del 3,3% si se compara con el mes correspondiente de 2024. Las solicitudes de hipotecas aumentan un 28,5%. En la semana que ha finalizado, el 9 de enero, el tipo de interés contractual de media para hipotecas a 30 años de tipo fijo desciende del 6,25 al 6,18%. Las ventas de viviendas existentes aumentan un 5,1% en diciembre. Lo que sería un 4,35 millones la tasa anual. El precio medio de venta de viviendas para todos los tipos de vivienda ha aumentado un 0,4%, situándose en $400.000. Los inventarios empresariales en Estados Unidos suben un 0,3% en octubre, en comparación con el mes anterior, alcanzando los 2.670 millones de dólares. La OPEP, por otro lado, mantiene la perspectiva de crecimiento del PIB mundial para 2026 en el 3,1%. Se mantiene sin cambios respecto a diciembre y además se espera que el crecimiento económico mundial se sitúe en un 3,2% para 2027. Por otro lado, se espera que la demanda mundial de petróleo aumente en 1,4 millones de barriles diarios para este año. Y por último, las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos aumentan en 3,4 millones de barriles. La semana que ha finalizado el 9 de enero, así según la Administración Energética, alcanzan los 442 millones de barriles al finalizar esa semana. Por otro lado, según el American Institute Petroleum, aumentan en 5,27 millones de barriles en la semana que finalizó el 9 de enero. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia.